Que la paz de mi Jesús esté en cada uno de sus hogares. Estamos en esta hermosa, preciosa vigilia, dándole la honra y la gloria a nuestro Padre Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Estamos aquí, son las 4:56, el día domingo. Comenzamos el día de ayer, sábado, y estamos ya ¿cómo se dice? Culminando. El cansancio ya no nos deja hablar casi bien, porque no es fácil hacer una vigilia. Vigilia significa que vas a estar despierto, comenzando el culto desde las 8 hasta esta hora de la mañana. Así es que no es fácil, pero sabemos que Dios es el que nos da la fortaleza y nos da la cobertura y el respaldo para que podamos hacerlo. Así que voy a dar una palabra, voy a ser muy breve y voy a dar esta palabra para que podamos entenderla, siempre pidiéndole a nuestro Padre Dios que nos dé discernimiento para poder entender lo que estamos leyendo y que se nos pueda, todo aquel que sepa leer la palabra de Dios e interpretarla, que se pueda siempre dar a entender para que los que estén escuchando puedan entender y percibir bien la palabra. Pero muchas veces, pues, el que no sabe interpretarla no la logra, no le logra dar la interpretación que necesita. A veces a mí me han llegado a decir, a veces no entiendo la palabra de Dios en la Biblia y a veces me confundo, me dicen. Pero sabemos que Dios nos da discernimiento para que podamos entender, y muchas veces que nosotros, los que predicamos el mensaje de nuestro Padre Dios, lo podamos saber explicar, ¿verdad? Y si muchas veces no logran entender la palabra de Dios cuando la están leyendo, no se preocupen, solo díganle a mi Padre Dios, cerrando los ojos: Padre, dame entendimiento para que yo lo que lea de tu santa, bendita palabra pueda dar la interpretación y yo pueda entenderla, para que me sea más fácil poder entender lo que usted ha escrito en este libro precioso, sagrado, porque la misma palabra dice que todo lo que está escrito en este libro sagrado es inspiración de nuestro Padre Dios. Así que Él es el que sabe todo. Así que Él es el único que nos da discernimiento para poder entender, ¿verdad? Así que vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 1, las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, que tenemos los que somos obedientes, los que seguimos su camino, los que nos portamos bien, los que hacemos lo que a Él le gusta, recibimos bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1 y versículo 3 en adelante. La palabra se lee bajo la presencia de nuestro Padre Dios eterno y nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
Así que las que están en el cielo como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vengamos en palabras de adoración para decirle a nuestro Padre Dios, gracias por todas las cosas maravillosas y hermosas que usted nos ha dado conforme a su misericordia. Gracias, Padre mío, por permitirnos un día más de vida, por el aliento de vida que nos da mi Rey. Sabemos que estamos cansados, Padre, pero yo sé que usted es el que nos da a nosotros cobertura y respaldo para que estemos de pie, para que hablemos de su mensaje, que muchos que están escuchando en este preciso momento están necesitando una palabra de aliento, una palabra de amor, una palabra de seguir adelante, sabiendo que nosotros hemos sido escogidos por su misericordia, no siendo nosotros judíos, no siendo israelitas, pero su palabra dice que todo aquel que es obediente y sigue su camino, usted lo adopta y lo hace su hijo, lo hace participar de todas las cosas por herencia que le entregó usted a su pueblo Israel. Así que por lo tanto nosotros también somos su pueblo, porque sabemos que hacemos las cosas que a usted le agradan y sabemos que a usted le agrada la obediencia. Gracias, Padre mío, por habernos escogido, no siendo nosotros nadie, siendo gentiles, no sabiendo quién era usted. Usted, gracias a la misericordia que ha tenido con nosotros, nos ha permitido poder estar en su camino, porque por celos insistió a buscar un pueblo que no era el pueblo que usted escogió, Israel, pero para entrar que ellos tuvieran celos de que usted estaba buscando otro pueblo, nos vino a buscar a nosotros y nos ha redimido. Gracias, Padre mío, porque no haber sido de darle celos a Israel, no nos hubiera escogido a nosotros los gentiles. Y por su gracia y misericordia estamos delante de su presencia. Bendito sea, Padre mío celestial. Alabo y glorifico su nombre, porque para siempre es su misericordia. Le pido, Padre mío, que nos ayude, Padre, a seguir adelante, y a todos aquellos que me están escuchando, que sigan su camino, que busquen su presencia, porque solo en usted está la vida y la salvación por toda una eternidad. Mentiras de aquellos que dicen, no, si ya ha muerto uno, no hay más vida. Vivamos lo que estamos aquí viviendo, porque después de esta ya no hay otra vida. Ese es un error el que están cometiendo y están diciendo, porque no es así. Hay otra vida, y es la vida que usted nos ha prometido, de la cual está escrito aquí en el libro, que cuando nosotros morimos, nosotros vamos a dormir mientras se llegue el día de la resurrección, para que estemos delante de su presencia todos, pequeños y grandes, para entregar cuentas individual de qué fue lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Gracias, Padre mío, por darme el privilegio de predicar este mensaje precioso que usted me está dando a esta hora de la madrugada, y que sea de mucha bendición para todos aquellos que lo escuchen, y en principal para nosotros que estamos aquí presentes, para que lo que leamos lo vivamos y lo pongamos a prueba, lo practiquemos, porque primero viene para mí y después para todos aquellos que escuchan. Gracias, Padre mío. Le pido cobertura y respaldo para su precioso mensaje que vamos a dar a esta hora de la madrugada. Amén y amén.
Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispersación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en el cielo como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. La jarra significa los anillos, como cuando una pareja llena de amor, de felicidad, se van a entregar en matrimonio y llevan las jarras, que son los anillos de que se van a dar uno con el otro. Esas son las jarras de la promesa, del amor vinculado a la lealtad, al ser honesto con uno y con el otro, porque se convierte en una sola carne. Las jarras son las que nuestro Padre Dios nos ha entregado por medio de nuestro Señor Jesucristo, y nos ha sellado a todos aquel que cree en él, porque dice que nadie vendrá al Padre si no cree en su Hijo unigénito, porque todo el que cree en él no se perderá y tendrá la vida eterna. Hemos recibido nosotros el evangelio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino porque fue necesario que él viniera, porque mi Padre Dios, desde la fundación del mundo, él lo hizo con un propósito, para que nosotros pudiésemos vivir en tranquilidad, en armonía, en paz, unos con otros, y que no nos dañáramos, sino que él quería que nosotros fuéramos especiales ante su presencia. Él no vino a condenar el mundo, ni mandó a su Hijo para que lo condenara, sino para que nos diera a nosotros la vida y la salvación, por lo cual nosotros hemos sido coherederos del reino celestial. Porque eso es lo que nuestro Padre Dios quiere de nosotros. Él nos quiere bendecir espiritualmente, dándonos dones, de los dones 9 que hay aquí. Él nos lo quiere dar. Pero a veces, muchas veces, nosotros somos mal agradecidos y no valoramos lo que nuestro Padre Dios ha hecho por nosotros. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo no sería capaz de entregar uno de mis hijos. Tengo 3 hijos, gracias a mi Padre Dios que me bendijo, mis 2 hijas hembras y mi varón, y tengo 5 nietos preciosos. Pero yo te puedo decir que yo no sería capaz de dar un hijo para que muera por toda una humanidad. Y me pudieras decir a mí, egoísta, te pudiera decir lo mismo a ti, porque créeme, que no tendría yo el valor de entregar un hijo, tampoco tú lo tendrías. Pero mi Padre Dios entregó a su Hijo, pero no lo obligó. Él le dijo: puedes ir y tratar de cambiar al mundo. Si ellos te escuchan, bienaventurados serán. Y si ellos no te escuchan, pues les espera la condenación. Pero en tus manos está el hacerlo o no hacerlo. Pero mi Jesús de Nazareno
fue hecho a su imagen y semejanza, por lo cual tiene su mismo corazón de bondadoso, lleno de amor, que no quiere que se perdiera ninguna alma. Él vino por ti y por mí y fue crucificado en aquel madero para darte la vida a ti y a mí. Y tiene dones espirituales grandes para entregarnos. Y los hay. Pero hay para todo aquel que sea obediente y que le guste seguir el camino de la paz. El camino correcto que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Dios eterno. Porque por medio de nuestro Señor Jesucristo vamos al camino de nuestro Padre Dios eterno. Nadie viene al Padre si no es por su Hijo. Y nadie viene al Hijo si no es por su Padre que lo dio para que nosotros creyésemos en Él. Él fue crucificado. ¿Para qué? Para que tú hoy en día tengas la dicha de ser bendecido espiritualmente. De ser bendecido espiritualmente. Sellándote con el sello en la frente que dice: eres mi hijo a quien yo he adoptado. Eres mi hija a quien yo he adoptado. Y tenemos las arras de la promesa del amor de Él. Porque Él no es hombre para arrepentirse, ni hombre para quitar una promesa que Él ha dicho y que la va a cumplir. Nosotros somos coherederos del reino celestial. Si somos obedientes, si queremos hacer las cosas bien que Él nos ha mandado. El evangelio de su palabra, de su ministerio, ha sido dado a todos los gentiles para que vengan al camino de Él y se arrepientan, doblen rodilla y le pidan perdón por todos sus pecados y Él los librará. Ay, amiga Atalaya, yo no tengo pecados. El que dice que no tiene pecado hace mentiroso a nuestro Padre Dios. Porque dice que desde que nosotros fuimos concebidos en pecados. Nosotros éramos una llaga podrida, dice en el libro de Isaías, una llaga podrida desde la coronilla de la cabeza hasta los pies. ¿Saben por qué éramos una llaga podrida? Porque no valíamos nada por causa del pecado. Exactamente, por causa del pecado nosotros estábamos podridos. ¿Y quién era el único que nos podía limpiar las heridas y vendar nuestra llaga y quitar toda inmundicia de nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Padre Dios eterno, que lo envió para que nos hablara de su ministerio, del evangelio, de la verdad, porque la verdad nos hace libre. La verdad nos hace libre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice: yo desde el vientre de tu madre te escogí y te amé primero antes que tú me amaras. Aquí está. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Su gracia y su misericordia para con nosotros nos adoptó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que quiere Él es que nosotros seamos diferentes, para que nosotros podamos ser bendecidos espiritualmente. Hay muchos que oran, pero no oran como debe de ser.
estás orando mal y por eso no están llegando tus peticiones. Y a veces te quejas que por qué no te llegan. Es porque estás mal delante de Dios. Tienes que aprender a disciplinarte. Hazte un examen y pregúntate en qué le estás fallando a mi Padre Dios, por lo cual Él está cerrando sus oídos para no escuchar y está cerrando sus ojos para no mirarte. Muchas veces nosotros no nos apercibimos y no nos sentamos a meditar y decir, espérate, yo oro y oro con todo mi corazón y le lloro a mi Padre Dios, pero las peticiones están tardando y no entiendo en qué, por qué le estoy fallando y en qué. Pregúntaselo a Él. Pregúntale. Y Él, que no se queda con nada, te lo va a hacer sentir, te lo va a hacer sentir. Él nos pone aquello. Él nos hace sentir. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Su justicia es por siempre. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que seguir el camino. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Él nos ha perdonado. Nosotros éramos una llaga podrida, desde la coronilla de la cabeza hasta el carcañal hasta abajo. No valíamos nada. Nadie daba un penny por nosotros. Y Él mandó a su Hijo a sacrificar su vida para darnos la vida y la salvación. Y Él pagó, nuestro Señor Jesucristo, con su propia carne, derramando su sangre por ti y por mí. ¿Y nosotros qué hacemos? Vituperamos el nombre de Él. Vituperamos lo que Él hizo, siendo desobedientes, alejándonos del bien. Pero sí nos gusta estar en las cosas malas y hacerle daño a nuestro prójimo, señalándolo, juzgándolo. ¿Y quién te crees tú que eres? ¿Eres más perfecto que tu prójimo? ¿Eres mejor que él? No, solo hay uno. Aquel rico daba voces y le gritaba a mi Jesús de Nazareno y le decía, Jesús bueno, Jesús bueno, Jesús bueno. Y él se retrocede y le dice al rico, ¿por qué me llamas bueno? Si nadie es bueno, solo uno es bueno. Nuestro Padre Dios eterno que está en el cielo, Él sí es bueno. ¿Qué quiere decir? Que ni mi Señor Jesús de Nazareno, aquel que iba a dar la vida por nosotros, aquel que murió por ti y por mí, Él no dijo yo soy bueno. No le dijo, sí, mi hijo, ¿qué quieres? No aceptó que le dijera bueno. No, Él lo corrijo y le dijo, ¿bueno yo? No, bueno mi Padre que está en el cielo. Él sí es bueno. En la tierra no hay nadie que sea bueno, le dio a entender, ni siquiera Él. Él no se altivó, Él no se orgulleció al escuchar que le decían Jesús bueno. ¿Qué quiere darnos a entender? Su humildad. Nadie es bueno. Todos hemos cometido pecado contra nuestro prójimo. Todos de una u otra manera hemos hablado contra nuestro prójimo. Todos, incluyéndome yo, no somos perfectos. Tenemos errores, pero es de humano rectificar y doblar rodillas y decirle, Padre, perdóname. No soy merecedor de ver el cielo, porque me avergüenzo de levantar mi cabeza. No la puedo levantar mi cabeza, no la puedo tener erguida, porque he cometido pecado contra mi prójimo, contra el cielo y la tierra, contra ti, Padre mío. Te pido que me perdones y me hagas ser diferente. No quiero ser el mismo, no quiero ser la misma, juzgando y señalando, cuando yo no saco la paja que está en mi ojo.
sino que quiero sacar la viga que está en el ojo de mi prójimo, pero la mía no. No, eso no es lo que mi Padre Dios quiere de nosotros, para ser adoptados y para que Él nos bendiga espiritualmente. Créeme lo que no es eso lo que Él quiere de nosotros. Él quiere que nosotros seamos justos, que nosotros reconozcamos nuestros pecados y le pidamos perdón a Él. Eso es todo lo que Él busca. Y que lo amemos con toda el alma, la fuerza, la mente y el corazón. 2 mandamientos bien grandes. Le dice a aquel hombre, Jesús, ¿cuál de los mandamientos es el más grande? Y Él le dice, amarás a tu Dios con toda tu alma, tu fuerza, tu mente y tu corazón. Y este también es grande. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos grandes dependen todos los demás mandamientos y la ley. Su palabra. Su palabra es la ley. La dejó está aquí. La dejó escrita. ¿Por qué dejó la ley? La ley la dejó para los desobedientes, no para los obedientes. Porque la ley la dejó para los que son desobedientes, para que la cumplan la palabra. Mas, sin embargo, para los obedientes no está la ley. Porque son obedientes, no necesitan la ley. Pero los que son desobedientes sí necesitan la ley. Leerla siempre para que estén ellos apercibidos de que cuando quieran hacer el mal, sepan que tarde o temprano mi Dios les va a azotar con vara de hierro. Por cuanto les dejó aquí la ley escrita para que nosotros aprendamos sus mandamientos. No matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. No lo harás. No codiciarás los bienes y las riquezas de tu prójimo. No codiciarás su mujer ni sus bienes. No lo harás porque es pecado ante nuestro Padre Dios. Amarás a tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu fuerza. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De eso depende la ley y los mandamientos. Nosotros tenemos que ser obedientes ante la palabra de nuestro Padre Dios, sabiendo ser astutos. Hay un capítulo y versículo en la Biblia que me gusta mucho y yo siempre lo ando diciendo. A nuestro Padre Dios le gusta que seamos mansos como las palomas, pero astutos como la serpiente. La paloma es mansa y así le gusta a mi Padre Dios. Pero la serpiente es astuta. También le gusta que nosotros seamos astutos y que miremos de a dónde viene el mal para que nosotros nos apartemos. Sigamos siendo mansos, pero astutos. Eso es lo que nuestro Padre Dios quiere, que seamos obedientes para que nos vaya bien y recibamos las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados, claro que sí. La promesa está. Que todo aquel que en Él crea no se perderá y tendrá la vida eterna. Y el día de la resurrección estaremos delante de Él, ante su presencia, y le vamos a conocer. Ahí sabremos quién es Él. No esto es el que nos ponen aquí cuadros de que este es el Cristo y esto. No, la mayoría de cuadros lo sacan triste a Él o crucificado en la cruz. Él ya no está crucificado en la cruz. Estuvo, porque Él mismo entregó su vida por causa de nosotros. Pero nadie se la quitó. Él la entregó voluntariamente. Porque si Él no la hubiera querido entregar voluntariamente, Él le dice a nuestro Padre Dios: mándame una legión de ángeles para que me ayuden a pelear con estos rebeldes que me quieren quitar la vida. Y lo hace.
O no hubiera necesitado decirle que le mandara legión de ángeles. Él solito, con la espada desenvainada, agarra con todos. Porque así dice en Apocalipsis, que Él vendrá en un caballo blanco y su ropa será roja de la sangre de todos aquellos que va a ser degollados. Entonces Él solo lo hubiera hecho, pero Él la entregó. Nadie se la quitó. La entregó por ti y por mí, por toda la humanidad, para que recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esa convicción y esperar en esa promesa que Él va a venir por nosotros. Y los que están muertos resucitarán. ¿Y qué dice? Para la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Nos entregarán esa promesa de esas jarras. No es que vas a ver el anillo que te están entregando, simbólicamente lo dice, que la promesa es que estaremos delante de su presencia, todos aquellos que obedecimos y seguimos su camino como debe de ser. Esa es la promesa, estar delante de Él. ¿Acaso no le quieres mirar? Yo no quiero ver esos retratos que sacan de que este es el Cristo, este es Jesús, y bien triste. No, mi Jesús no está triste. Mi Jesús está feliz de que Él dio la vida por nosotros a causa del perdón de nuestros pecados. Ni tampoco es niño Dios chiquitillo. Jesús ya nació una Navidad. El chiquitillo niño, no, Él no es chiquito. Él no sigue siendo chiquito. Fue pequeño, pero ya no lo es. Pongámoslo como debe de ser y hablemos como debe de ser. Al pan, pan, y al vino, vino. Nuestro Señor Jesucristo tiene esperanzas en nosotros, que nos arrepintamos y buscamos su presencia cada vez que recordemos su muerte. Eso es lo que a Él le interesa, que recordemos su muerte, no el nacimiento de Él, la muerte de Él, para que nosotros nos redarguya el Espíritu Santo y diga: murió por ti, entregó la vida por ti, por causa del amor que te tiene, para que tú recibieras perdón de tus pecados. Eso es lo que a Él interesa, no más otra cosa. Vamos a leer ahí mismo en la palabra de nuestro Padre Dios, en el Salmo 113. Despierta tú que duermes, abre tus ojos, abre tus oídos y escucha la palabra de nuestro Padre Dios, que a esta hora de la madrugada nos la está dando a todo aquel que escuche. Vamos a leer en el Salmo 113. Salmo 113 y versículo 1 en adelante dice así: alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. ¡Aleluya! Él dice que levanta y hace sentarse a la estéril con familia. O sea que Él sabe que aquella mujer tal vez es estéril, y Él la bendice, dándole hijos en abundancia. Y se sienta ella a la mesa con su familia, con sus hijos, porque para Dios no hay nada imposible. Él levanta, dice, del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Sabes qué significa el muladar?
Vamos a ver qué significa el muladar. El significado bíblico de muladar es lugar donde se echa la basura o eso que ensucia de forma física o moral. De manera general, se encontraba fuera de la ciudad o en la puerta de la entrada de Jerusalén. Esto daba al valle de Hinnom, donde se arrojaba y quemaba lo que no servía, tanto el estiércol animal como humano. También hacía referencia a un lugar muy pervertido o sucio. Esto sirve al identificar aquellas cosas morales que no nos son útiles. Es necesario que sea usada para sacar de su pasado lo que no quieres que siga hoy. Es para dejar salir cualquier tipo de basura y que más nunca esté presente. Muladar en sentido figurado. En aquellos tiempos también se empleaba al momento de señalar que una persona o cosa se ha convertido en muladar, lo cual demostraba que se destruía, pues significaba una persona o casa acabada. Es decir, se trataba de un basurero con condición humilde y despreciable. Se puede determinar como cuando alguien es pobre de espíritu. Asimismo, esa persona se encuentra arruinada. Sin embargo, puede reconocerlo y juntar fuerzas para surgir. Elegidos de Dios, aquellas personas que Jesús recoge del muladar, porque se han arrepentido, son ricos y serán los príncipes elegidos, pues lo que nuestro Padre desea es poder reformarnos y desembocar las ruinas, aunque hay que aclarar que de manera única sucede con esa gente que anhela lograr una deconstrucción. La redención desde el basurero es importante para poder salir de allí. Hay que entender que siempre tenemos la tentación. Al momento sabemos que siempre va a existir, pero está en nosotros eliminar ese daño de nuestro corazón y no permitir que nunca más nos lleve hasta el muladar, porque luego no podremos salir de ese lugar. La puerta de muladar. Cuando Jerusalén se había acabado, las puertas se destruyeron. Sin embargo, Dios usó a Nehemías para dar promesa y ánimos de levantarlo. Fueron 10 puertas las que se restauraron. La quinta fue la de muladar. ¿Por qué? Pues no podían pasar las cosas sucias a través de las puertas limpias. Había que tener un lugar que guardara las cosas feas y que de allí no salieran, para así mantener purificada la ciudad. Hoy en día en nuestro corazón también debe haber un lugar donde se puedan sacar las cosas malas e inútiles. Podemos encontrar la palabra muladar en alguno de estos pasajes. Lucas 14:35. Ni para la tierra ni para el muladar es útil, hay que expulsarla. El que tiene oídos para oír, oiga. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría... ¿Se dan cuenta? Ahí está la palabra de nuestro Padre Dios. ¿Qué significa el muladar? Es algo sucio, basura, donde está nuestro corazón. Y de ahí dice Papá Dios, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Aquella mujer que a veces no puede dar a luz, pero mi Padre Dios le regala una familia. Siempre, nunca la va a dejar sola. Nunca. Porque Él es un Dios bueno y bondadoso. Y a veces Él sabe por qué hace las cosas. Cosa difícil para nosotros de entender, pero Él sabe por qué hace las cosas. Dios nos está hablando a nosotros y nos está diciendo, sal de la basura, sal de ese odio, sal de esa inmundicia y sé diferente. Llena tu corazón de amor, llena tu corazón de paz y sé diferente. Eso es lo que nuestro Padre Dios quiere de nosotros. Que nosotros seamos obedientes y sigamos su camino. Porque eso es lo que quiere Él de nosotros.
Es difícil y dura la palabra, pero se tiene que dar. Porque Él dice que no castiga sin antes hacer saber al que le va a dar el castigo por qué se lo va a dar. Entonces Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros tenemos que ser obedientes y escuchar y poner atención a la palabra, al mensaje de nuestro Padre Dios que nos está entregando. Porque Él sabe por qué lo hace. Y si esta palabra te ha llegado a tu corazón, déjame decirte que Dios te está hablando y que Él quiere que enderezcas tus caminos para que sean caminos de la salvación que Él quiere darte. Dios es bueno y maravilloso. Nosotros somos los malos, pero Él no lo es. Créeme lo que no lo es. Pongamos ante nuestro Padre Dios aquellas oraciones que no has recibido y dile: Padre, yo quiero que me respondas mis peticiones que te he pedido. Y si en algo te he fallado, Padre, te pido perdón. Sé que no soy perfecto, sé que no soy perfecta, pero solo tú me puedes limpiar. Lávame y seré limpio. Lávame y seré limpia. Dame un corazón conforme a tu voluntad. Y si este corazón está de piedra, te pido que me lo quites y me pongas uno de carne, para que sienta amor por ti y por mi prójimo. Y al insultar a mi prójimo, recordarme que te estoy insultando a ti, porque todos somos creación tuya. Somos a la viva imagen y semejanza de cómo usted nos creó, de cómo usted nos formó en el vientre de nuestra madre y cómo nos amó primero antes de que nosotros le amáramos. Perdóneme, Padre, si he hecho cosas que no están bien delante de su presencia. Quiero cambiar mi vida y ser diferente para poder ser merecedor de los dones espirituales que usted tiene y que nos quiere entregar. Vamos a venir en palabras de adoración para pedir siempre para las prostitutas que mi Padre Dios las saque de esa vida inmunda, que saque a todos aquellos que están pecando para que se arrepientan. Orar por todos los niños y los jóvenes, porque ya lo he dicho una y otra vez, los niños y los jóvenes corren peligro, están corriendo peligro en las escuelas, en lugares donde se van a pasear, a cualquier lugar. Los niños van a ser azotados. ¿Por qué? Porque el enemigo ha venido para quererlos arrebatar a los niños y a los jóvenes. Así que siempre doblen rodillas, oren por sus hijos, oren por sus nietos, oremos por todos los niños del mundo, para que mi Padre Dios los cuide y los proteja y los salve a los niños y a los jóvenes. Porque muchos de nosotros ya sabemos qué hacen con los niños y los jóvenes. No ignoremos esa maldad que hay. Hagamos algo. Doblemos rodillas y oremos. Porque solo la oración tiene poder para poder destruir todo mal. Juntos. Porque mi Padre Dios dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo a pedir lo mismo y a orar por lo mismo, mi Padre Dios da cobertura y respaldo. Y responde esa petición lo más pronto que se pueda. Unámonos en oración y pidamos por toda la humanidad. Pidamos para que se termine el odio, la guerra, las difamaciones, la calumnia, los señalamientos y seamos diferentes. No digamos de diente a labio que vamos a ser buenos y vamos a traer paz cuando no lo hacemos. Hagámoslo, hagamos la diferencia. No nos hagamos daño uno con otro. No lo hagamos, porque eso no es lo que quiere mi Padre Dios. Él no busca que nos iramos unos con otros. Él no busca que derramemos odio uno con otro. Él busca amor y paz entre nosotros. Meditemos cómo estamos delante de Dios. Hazte un examen.
Agarra un cuaderno y pone del 1 al 10 y examínate. Respóndete. Hazte las preguntas. ¿Estoy yo bien delante de Dios? ¿Estaré yo en el camino correcto? ¿Está bien que yo enseñale a mi prójimo? ¿Está bien que yo esté hablando de mi prójimo a escondidas? ¿Está bien que yo haga maldad contra mi prójimo? ¿Está bien que yo me porte mal? Hazte un cuestionario y respóndelo. Y verás qué calificación tú sacarás si eres honesto, si eres honesta. Dios lo que quiere es que haya amor entre nosotros y paz. Miren cuántas guerras. Y se viene la última, que va a ser la peor, la tercera guerra mundial. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con tanto odio y discriminándonos unos contra otros? Al contrario, tenemos que tener paz con nosotros, hacer amigos con los vecinos, porque cuando estemos pasando las grandes pruebas de la tribulación de las guerras, podamos tener al vecino de amigo, para que si él tiene algo que yo no tenga, compartirlo, darle lo que él no tiene, que yo tengo, y él me va a dar de lo que yo no tengo. Así nos vamos a poder nosotros ayudar unos con otros. Eso es lo que quiere mi Padre Dios. No que seamos enemigos y que derramemos odio y que enseñalemos y que calumniemos y que unos con otros empecemos a sembrar odio. Empecemos a poner enemistades unos con otros. No es eso lo que el Padre Dios quiere de nosotros. Él busca siempre lo mejor para nosotros. Entonces Él quiere que nosotros le entreguemos lo mejor también. ¿Y cuál es lo mejor? Siendo puros, saliendo de la inmundicia y de la basura. Ya lo leímos que es el muladar, ¿verdad? Ya lo vimos que es y lo escuchamos. Lo vimos porque pues miramos la basura. Él dice, mi Padre Dios, que nos saca del muladar, de la basura, y nos hace ponernos en silla de reyes y príncipes. Eso es lo que hace nuestro Padre Dios. Saca a los drogadictos de la inmundicia y los trae a la luz y los sienta en silla de reyes y de príncipes. Ese es nuestro Padre Dios, bueno, y por siempre es su misericordia. Dios quiere darnos lo mejor, pero muchas veces nosotros no lo permitimos. Vamos a entonar una alabanza y vamos a cantarla. Y con esto damos terminado esta predicación de este día. Que la paz de mi Jesús esté en cada uno de sus hogares. Muchas bendiciones. Sigamos el camino de nuestro Padre Dios eterno, que es el único que nos lleva a la vida y a la salvación, y el único seguro. Si estamos en las manos de Él, nadie podrá contra nosotros. Él es fuerte, poderoso, y Él pelea por nosotros. Amarte solo a ti, mi Dios. Amarte solo a ti, mi Dios. Amarte solo a ti, mi Dios. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, mi Dios. Seguir tu caminar, mi Dios. Postrado ante tu altar, mi Dios. Y no mirar atrás, amarte solo a ti, mi Dios. Amarte solo a ti, mi Dios. Amarte solo a ti, mi Dios. Y no mirar atrás, seguir sin desmayar, mi Dios. Seguir sin desmayar, mi Dios. Postrado ante tu altar, mi Dios, y no mirar atrás. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre Dios eterno. Gracias, Padre mío de la gloria, por habernos permitido estar este día despierto
y darnos la fuerza para terminar esta preciosa vigilia de cada final de mes. Bendito sea, Padre mío amado. Bendiga a todas aquellas personas que escucharán este mensaje y que sea de mucha bendición y que entre a sus hogares su palabra y su presencia, Padre. Que cuando reciban esta palabra sientan ellos eso que usted les está ahí sonando en sus oídos y que es usted que está hablando a través de mi boca, que no soy yo la que está dando este mensaje, sino usted que la puso en mi boca. Bendito sea, Padre mío. Amén y amén. Vamos a venir en palabras de adoración.